estudiantes del curso de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sánchez. Hoy vamos a conversar sobre los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Bien, esta figura delictiva se encuentra tipificada en el título segundo, delitos contra la libertad, en el capítulo tercero. Están contemplados en los artículos que van del 164 al 168. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Fíjese que son dos figuras delictivas porque son dos garantías penales distintas. El derecho, lo que es el derecho a la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Delitos contra la libertad. De esos delitos contra la libertad es la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Dice el artículo 164. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, despacho, cable gráfico o de otra naturaleza que no le haya sido dirigido. Aquí estamos ante la inviolabilidad del secreto. En la inviolabilidad del secreto hace referencia a toda esa información que usted tiene, que forma parte de sí, que involucra lo que es un mensaje o una información que a usted le pertenece. Muchos expertos en la materia dicen que no se debe separar el secreto con la intimidad, porque ambas van de la mano. Yo señalo que hay una diferencia muy tenue, pero hay una diferencia. El secreto involucra información suya, una información que se encuentra en alguna forma, ya sea digitalizada, ya sea en un documento. Bueno, aunque ahora esa forma digitalizada constituye o se denomina documento digital, pero es una información que a usted le pertenece o que ha llegado a sus manos y que usted no tiene por qué divulgar. En cuanto a la intimidad, son situaciones propias de su vida privada. Fíjense que con el secreto es distinto. Puede o no pertenecerle a su vida privada, pero que usted no quiere que se divulgue o que usted no tiene el derecho a divulgarla, porque puede pertenecer a una información o una comunicación que a usted se le dieron por ser usted, ya sea por la posición que ocupa, la profesión que tiene, pero no se le autorizó a que usted la divulgase. En cambio, en la intimidad, contra la inviolabilidad de la intimidad, ya eso pertenece a la esfera de su intimidad, de su vida privada. Por eso es que ahí tenemos la prohibición de interceptar llamadas o vigilar, darle seguimiento a una persona. Para poder hacer todas esas cosas, para poder intervenir una llamada telefónica, hay que tener autorización de una autoridad competente y eso lo da la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que quien atenta contra esta garantía fundamental
tiene una sanción de pena de prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Fíjese aquí, de naturaleza que no le haya sido dirigido. Es decir, aquí vemos un aspecto, me apodero o informo cosas que por alguna razón tenían que llegar a mis manos, pero que no estaba autorizada para divulgarlo. O yo tomo información que no iba dirigida a mí, pero que yo la tomo para saber más sobre esa persona o sobre ese tema y después explotarlo a favor mío. Aquí hablamos en un segundo párrafo cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello se obtenga un perjuicio. Era lo que yo les decía, me apodero de una información que no va dirigida a mí, pero si yo además le saco provecho, entonces, y de ese provecho económico, de divulgarla, la envío a un medio de comunicación, que eso le va a dar rating, me van a dar dinero, pero le va a ocasionar un perjuicio a otra persona, entonces está una sanción, esa es una agravante, y la sanción será de 2 a 4 años. Ahora, si esa persona que obtiene la información fuera un servidor público o trabajador de esa empresa de telecomunicación y lo divulga, todavía la sanción aumentará de la sexta parte a la mitad. Es decir, estas dos condiciones del segundo o último párrafo se constituyen en modalidad agravada de la inviolabilidad del secreto, el delito contra la inviolabilidad del secreto. ¿Qué me pasa aquí en el 161? En el 161 ya no es que yo me apodero o informo algún tipo de mensaje, algo. Me apodero o informo la comunicación o me apodero de la información. Aquí hablamos de sustraer, destruir, sustituir, ocultar, extravíe, intercepte, interfiera o bloquee una carta, pliego, comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, certificado electrónico o despacho cablegráfico o de otra naturaleza dirigido a otra persona. Yo intercepto la nota que iban a mandar a mi jefe, la destruyo, la desbarato. Estoy incurriendo en delitos contra la inviolabilidad del secreto. Sustraer, destruir, sustituir, ocultar, extraviar, interceptar, interferir, bloquear una carta. Todo eso son acciones, conductas ilícitas, cada una de ellas que conforman el delito de inviolabilidad inviolabilidad del secreto, perdón. Siempre se va a constituir en un agravante si ese sujeto activo es una persona que trabaja en la empresa de telecomunicaciones donde se llevó a cabo esta acción o si es un servidor público. Pero mi tipo penal básico es el 164. Acá tenemos el 166, dice, quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de carácter personal no destinados a la publicidad, aunque le hubieran sido dirigidos, y los haga públicos sin la debida autorización y de ello resulta un perjuicio. Yo soy la abogada de una persona y me da a mí la información, o soy la guía espiritual y
divulgo una información o la envío a los medios de comunicación cuando yo no estoy autorizada para eso. Sí estaba autorizada para recibir la información, para saber qué era el contenido de ese mensaje, pero no se me autorizó para divulgarla. Fíjense aquí cómo son las diferentes formas de constituir la inviolabilidad del secreto. Ahora acá se dice en este mismo párrafo, en este mismo artículo, pero en el segundo párrafo no se considerará delito la divulgación de documentos indispensables, para la comprensión de la historia, las ciencias y las artes. Si media el perdón de la víctima, se ordenará el archivo de la causa. ¿Por qué se ordena el archivo de la causa? Con el perdón de la víctima, porque estas son figuras delictivas de instancia privada exclusivamente. Así es que no son de instancia de acción pública o de acción pública que se inicia por instancia privada. Es de instancia privada exclusivamente. Entonces, fíjese que aquí hay algo interesante. Todas estas conductas, el 164, el 165, el 166, constituyen delitos contra la inviolabilidad del secreto. Y el delito contra la inviolabilidad del secreto se puede desarrollar de diferentes formas. Que yo estoy autorizada para recibir una información, mas no para divulgarla y la divulgo. O que yo me apodere de una información o que yo informe el contenido de algo para lo cual no estoy autorizada, ya van 3, o que yo posea ilegítimamente una correspondencia que no es para mí y yo la divulgue, o que sustraiga, destruya, sustituya, intercepte información que no es mía o documentos que no son míos e impidan que llegue a su destinatario. El 167 y el 168 me hablan de los delitos contra la inviolabilidad de la intimidad, porque me dice, quien sin contar con la autorización, aquí el 167, quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público. Esas conversaciones que forman parte de mi intimidad son algo íntimo, no es un secreto, es algo íntimo, algo muy privado, que yo no quiero que se entere, no porque constituye una figura delictiva, sino porque no quiero que se entere, o sin contar con la autorización correspondiente y 668, practique seguimiento o vigilancia contra una persona o fines ilícitos. La figura de los detectives, investigadores privados, ya no está debidamente regulado. Entonces, sin una autorización correspondiente no puede llevarse a cabo porque incurre en la comisión de este delito. Y fíjese que en principio estas figuras delictivas tienen como sujeto activo un sujeto indeterminado. Y cuando el sujeto activo tiene una característica específica de ser servidor público, eso se constituye en un agravante. Y ahí el 166 maneja en el segundo párrafo una excusa absolutoria. Yo sí puedo divulgar
toda información vinculada a la historia para comprender la historia de carácter científico o que tengan que ver con las artes. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy en este tutorial. Espero que les haya gustado, que les sirva. Dios los bendiga y nos vemos pronto.